Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad?, lo que acabamos de escuchar. La palabra de Dios que nos invita hoy a través del Evangelio de San Mateo en esta gran celebración de la Natividad de María. Ciertamente, queridos amigos, que al hablar de María, no solamente estamos hablando aquí directamente de su nacimiento. Del nacimiento de María nosotros encontramos en los evangelios también apócrifos, principalmente en las narraciones. María, hija de Santa Ana, San Joaquín. Y aquí, sobre todo, queridos amigos, estamos mirando la función esencial y fundamental de lo que significa esta gran celebración, esta gran fiesta para nosotros. La Natividad de María significa para nosotros nada más y nada menos que el eslabón, es decir, la unión. ¿Qué es lo que une ese proyecto de Dios con la humanidad para que pueda realizarse en nuestra humanidad? ¿Y qué es lo que será esto, queridos amigos? Será justamente la encarnación. Y será en el seno de esta que es elegida. Era la Miriam, lleva Miriam. De ahí la traducción en castellano, nosotros le decimos María. Miriam quiere decir la elegida, la escogida. Pero, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, cuando nosotros también reflexionamos desde un sentido teológico, que se necesita una madre que dará a luz al Salvador, es decir, en el seno de la Virgen nacerá Dios, Dios que se va a encarnar. Hoy quedajina, pero hoy puruta lleva, necesita, queridos amigos, esto es lo lindo. Esto es lo lindo, Dios que necesita entrar en nuestra historia para caminar con nosotros y por eso utiliza el seno de la Virgen María y por eso es que la elige. Y entonces desde su nacimiento podemos decir que es la elegida. Upeare coñandilla ella lleva sin pecado original. Siempre el pecado es una situación que tiene que ser rechazada allí donde Dios estará. Y por eso que el seno, la Virgen, la vida de María es sin pecado original. Y desde su nacimiento, por eso podemos decir que hoy estamos celebrando y estamos mirando la elección de Dios sobre esta mujer. Y mirando lo que hoy la palabra del Señor a través de este evangelio nos está diciendo, es que el mismo Dios es el que entra, es el mismo Dios que se hace historia, es el mismo Dios que se hace parte de nosotros, parte de nuestra humanidad, la encarnación. Pero ¿gracias a quién? Y gracias a María. Es la elegida. Por eso, queridos amigos, esto es tan difícil porque incluso para José, desde el aspecto humano, ¿verdad?, mientras pensaba, incluso José dice que cuando él se da cuenta que ella estaba embarazada, estaba encinta por obra del Espíritu Santo, él que era justo,
y no quería denunciarla públicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pensaba simplemente abandonarla en secreto. Pero es aquí, queridos amigos, donde actúa la fuerza y la gracia también del Señor para que cada uno de nosotros pudiéramos entender cuál es la misión. Y esa es una misión también hoy mirando los valores y los principios que nos enseña esta celebración, que también nosotros, queridos amigos, tenemos que estar siempre atentos, conocer, saber, mirar, entender. El hecho que dice aquí, dice, se le apareció en sueños el ángel y le dice, José, hijo de David, no temas en recibir a María. Quiere decir, queridos amigos, que esa encarnación, que esa presencia de Dios en nuestra propia vida que se hace a través de la presencia en nuestros propios hermanos, ya puedan tener discernimiento, ya es sana. Y eso es lo que está haciendo José. José entonces es capaz también aquí de discernir y de entender que en el seno de la Virgen está nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Vamos a pedir hoy que recordamos a nuestra Madre, que fue concebida también sin pecado original, es siempre en función de su Hijo Jesús, es decir, el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador. Que así sea. Que así sea, así sea.